Estudiaremos ahora cómo medir la eficiencia en una unidad central de procesos. Como todo en la vida, vamos a tratar de tomar una decisión tratando de obtener lo mejor posible dentro del rango de costos que podamos pagar. Pero, ¿cómo comparamos dos computadoras para saber cuál es la más eficiente para realizar cierta tarea? En otros ámbitos de la vida, por ejemplo, a la hora de comprar un auto, es muy común que el vendedor de autos nos permita hacer un test drive, que nos preste un auto similar al que vamos a comprar para que nosotros hagamos una prueba y podamos determinar si satisface o no la necesidad que nosotros tenemos. Ahora, cuando queremos adquirir una computadora o queremos diseñar un equipo que resuelva ciertas tareas en un ámbito donde se requiere una computadora, bueno, no siempre es posible hacer un test drive de la computadora que queremos comprar. Ahora, los diseñadores de computadoras, con el fin de probar sus diseños, van a utilizar un conjunto de algoritmos o de programas que están diseñados para hacer uso abusivo de algunas características de las computadoras para determinar cómo se comportan estas arquitecturas cuando están trabajando bajo estrés. El estándar de facto de la industria es el llamado SPEC, que es un Benchmark Suite, o sea, es un conjunto de algoritmos y de programas para hacer benchmarking. Este software SPEC va cambiando con los años, se va modernizando, se va ayornando. El actual, en el momento de hacer este video, es el SPEC 2017. Las pruebas que realizan este tipo de suites para hacer benchmarking son las que se conocen como benchmark real world, o sea, de ensayos tratando de simular cómo se comportaría un programa del mundo real, no un programa ficticio. Por eso, dependiendo el área de aplicación en donde utilicemos el sistema de computación, este benchmark contiene distintas pruebas. Por ejemplo, utiliza GCC para compilar, por ejemplo, el kernel de Linux, para saber cómo se comporta un compilador. Pero si estamos trabajando con inteligencia artificial, bueno, existen distintos algoritmos para probar el comportamiento o la performance que va a tener la computadora ante ciertas cargas de trabajo. Lo bueno que tienen estos suites de benchmarking es que permiten correr el mismo suite, el mismo conjunto de pruebas en distintos equipos. Entonces, los fabricantes pueden hacer referencias a los resultados que obtuvieron y esto es una forma de indicarle al consumidor, al comprador de este sistema de computación, que también, o que tan mal, obviamente si es mal es poco probable que lo publiquen, pero que también se comportó el sistema que están tratando de vender ante un benchmarking conocido. Y en teoría esto debería ser replicable. Cualquiera debería poder ejecutar este benchmark en ese equipo de computación y obtener los mismos resultados. Ahora, estos benchmarking requieren generalmente comprarlos, no son gratuitos, aunque para aplicaciones académicas o de pruebas se pueden conseguir con un descuento muy grande. Inclusive si uno es parte de una universidad, casi que podría tener un acuerdo para obtenerlo gratuito. Pero para el común de los mortales que no vamos a acceder a estos finch de benchmarkings, existen otros benchmarks más clásicos que no son real world, sino que son diseñados de forma tal de probar más o menos cómo se comportaría un programa en general, que son gratuitos y que podemos descargar y utilizar. En este caso en la pantalla vemos Wheatstone y Drystone, que son dos benchmark clásicos. No los va a usar ningún fabricante de computadoras como para demostrar qué tan buena es su computadora, pero nos sirve a nosotros como para comparar dos computadoras y ver cuál se comporta mejor que la otra. Estos programas funcionan con un concepto de que no son real world, no son pruebas de tiempo real, no estamos renderizando imágenes con Blender o algo por el estilo que puede ser medible en distintas computadoras. La premisa con la cual funcionan es, si un programa está compuesto, vamos a decir, por 20% de saltos y 80% de instrucciones aritméticas, entonces estos programas ejecutan instrucciones sin sentido únicamente para tratar de cumplir con esos porcentajes. O sea, estos programas no van a generar ningún resultado útil, sino que lo único que van a hacer es van a ejecutar un porcentaje de instrucciones a lo largo de varias ejecuciones. Y van a ir midiendo qué tan eficiente es la computadora y estos valores nos sirven para comparar con otras ejecuciones de este mismo programa en otras arquitecturas. Ahora, si conocemos cómo funciona la microarquitectura de una computadora, entonces podemos hacer un análisis de la eficiencia de la misma mucho más detallado. Una forma de medir qué tan eficiente es la computadora es calcular el CPI o los clocks, los pulsos de clocks que tarda en resolver una instrucción genérica.
podemos ver que en esta arquitectura presentada a modo de ejemplo tipo RISC tenemos distintos formatos de instrucciones en los cuales en casi todos se tarda 4 pulsos de clocks en resolver una instrucción, excepto en el caso load donde se tardan 5, por lo cual los clocks promedio por instrucción van a ser un valor entre 4 y 5. Si tenemos esa información sobre la arquitectura y también tenemos cómo está compuesto un programa, entonces podemos calcular los clocks por instrucción para un programa dado. Veamos que en una arquitectura dada tenemos los siguientes clocks por cada tipo de instrucción. Los loads tardan 4 ciclos, los stores tardan 5, los registros tardan 4 y los saltos tardan 3. Esto obviamente es un ejemplo didáctico, no es una arquitectura real. Vamos a calcular el CPI para un programa que está compuesto de las siguientes formas. El 20% de las instrucciones que se ejecutan en el programa son loads, el 10% stores, el 45% son registros y el 25% son saltos. Esto no es otra cosa más que hacer un promedio ponderado donde ponemos el porcentaje de loads por la cantidad de ciclos que lleva cada load, el porcentaje de stores por la cantidad de ciclos que lleva cada store, lo mismo para registro y lo mismo para saltos. Es simplemente una cuentita, pero el resultado que nos da es que en promedio cada instrucción tarda 3,85 ciclos de clock en ejecutar. No existe una instrucción que tarde 3,85, hay instrucciones que tardan 4, instrucciones que tardan 5, otras que tardan 4 y otras que tardan 3. No hay una de 3,85, pero en promedio, en la ejecución de este programa podemos decir que cada instrucción se ejecutó en 3,85 ciclos de clock. Si tenemos el mismo programa en otra arquitectura, bueno, el CPI es una herramienta para comparar cuál de las dos arquitecturas es más eficiente. Otra medida que podemos tomar de una arquitectura conocida son los millones de instrucciones que se ejecutan por segundo, o lo que llamamos MIPS. Si conocemos cuál es el CPI de la computadora, o sea, cuántos pulsos de clock en promedio necesitamos para resolver una instrucción, y también conocemos cuántos pulsos de clock se ejecutan en un segundo, y esto generalmente lo medimos en hertz o un múltiplo de hertz como megahertz, entonces podemos calcular cuántas instrucciones se ejecutan en un segundo en promedio en esta computadora. Eso va a ser los MIPS, millones de instrucciones por segundo, que es la frecuencia, generalmente en megahertz, sobre el CPI. Por ejemplo, si una computadora posee un CPI de 4 y la misma posee un clock de 100 MHz y tenemos que indicar la cantidad de MIPS, bueno, no es otra cosa que los 100 MHz sobre 4. Esto nos da 25 millones de instrucciones por segundo. Tiene sentido. Si se ejecutan 100 millones de pulsos de clock en un segundo y cada instrucción nos toma 4, bueno, se ejecutan 25 millones de instrucciones de clock por segundo. Luego, esto lo podemos representar de otra forma. Por ejemplo, si se requiere que una CPU ejecute 20 MIPS y sabemos el CPI de la misma, en este caso 2, podemos calcular la frecuencia multiplicando los MIPS por el CPI de la computadora. O sea, una computadora que ejecuta 20 MIPS, si queremos que el CPI sea 2, entonces tiene que estar ejecutando a 40 MHz. Y por último, si tenemos que una computadora opera 50 MHz y alcanza 10 millones de instrucciones por segundo, calcular los CPI no es otra cosa más que hacer el cociente. Ahora, disponer de qué tipo de instrucciones tiene un programa, o sea, qué porcentajes de loads, stores, qué porcentaje de accesos a registros tiene, no es realmente una medida real de qué tan eficiente es a la hora de ejecutar un programa, ya que los programas generalmente se ejecutan en función a los datos que están procesando. Recordemos que una computadora es una máquina que nos permite tomar datos en una entrada, procesarlos y entregar una salida. El tamaño de los datos, el tamaño del bloque de datos que vamos a procesar, obviamente va a influir en el tiempo de ejecución del programa. Veamos un ejemplo con este código que encuentra el mínimo en un vector. O sea, en un vector hay un montón de números almacenados, tenemos que escribir un programa que encuentre el mínimo en ese vector. Obviamente, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga el vector, el programa va a ejecutar en una determinada cantidad de ciclos en función a los elementos que tenga el vector. Por simplicidad, vamos a decir que todas las instrucciones se resuelven en 4 ciclos de reloj. Veamos que el programa define un vector, en este caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, define una etiqueta finVector que va a estar después del último elemento, y luego comienza cargando la dirección del vector en x6 y la dirección del finVector en x7, pero como finVector va a estar apuntando al siguiente elemento, le restamos 4 para que quede clavado en el último elemento del vector. Luego,
se carga el primer elemento del vector apuntado por x6 en el registro x8. Por ende asumimos que ese es el valor mínimo, ya que el primer elemento podemos asumir que es el valor mínimo hasta que empezamos a recorrer el vector. Luego entramos en un loop en donde le aumentamos en 4 el address al puntero del vector, o sea, avanzamos a un elemento y a ese elemento lo escribimos en x9. Por ende, en x8 tenemos el que asumimos es el mínimo y en x9 tenemos un probable mínimo. Entonces no nos queda otra más que compararlo. Así que hacemos una comparación. Branch if left than x8 es menor que x9. Si ese es el caso, vamos a ir a siguiente. Ahora, si no es el caso, entonces quiere decir que x9 es menor que x8. En el caso que x9 sea menor que x8, ese tiene que ser nuestro nuevo mínimo. Así que hacemos un ADI de x9 más 0 y lo grabamos en x8 de forma tal que x8 ahora tenga el nuevo mínimo. Y de ser así, entonces hacemos un salto a la etiqueta condición y en la etiqueta condición lo que tenemos es que si x6, que es el puntero del vector, no es igual a x7, no llegamos al fin del vector, volvemos a repetir todo este loop. Ahora, notemos que si no hacemos, si x9 es efectivamente menor, entonces vamos a estar ejecutando este ADI y este branch if equal, con lo cual estamos ejecutando dos instrucciones en el caso que x9 sea menor que x8. Ahora, si x8 es menor que x9, entonces saltamos a esta sección que ejecuta dos nops. ¿Por qué ejecutamos dos nops? Bueno, ahora lo vamos a ver en el detalle de este programa. Empecemos reconociendo las instrucciones que se van a ejecutar siempre y que se van a ejecutar una única vez cada vez que se ejecute este programa. Primero, la sección que se encarga de cargar las direcciones de los vectores, la dirección de inicio y la dirección final, y de leer el primer elemento. Y luego, cuando el programa termina, hace un eCall imprimiendo cuál es el menor que encontró, y esto solamente se ejecuta cuando ya se encontró el mínimo después de recorrer todo el vector. Así que estas dos secciones solamente se van a ejecutar una vez cuando se ejecute este programa. Podemos entonces empezar a definir que la cantidad de clocks en función de la cantidad de elementos que contiene el vector va a ser por ahora de 36 clocks, ya que tenemos 6 instrucciones al principio que consumen 24 clocks, 3 instrucciones al final que consumen 12 clocks. Así que por ahora ya sabemos que tenemos un tiempo fijo de 36 clocks cada vez que se ejecute este programa. Pero nos falta analizar qué es lo que pasa dentro del loop. Cada vez que se ingresa al loop se van a ejecutar esas tres instrucciones, ¿sí? Siempre se van a estar ejecutando estas tres instrucciones. Así que ya tenemos 12 que se van a ejecutar multiplicados por la cantidad de elementos que tenga el vector. Y ahora lo que nos había quedado pendiente. ¿Qué ocurre si el branch less than es true y qué ocurre si el branch less than es false? En el caso de que sea false, entonces lo que vamos a hacer es vamos a intercambiar x9 por x8 y vamos a saltar al final del loop. Y en el caso de que sea true, en realidad no deberíamos hacer nada porque ya tenemos el menor. Pero entonces lo que pasaría es que en algunas ejecuciones este programa va a tardar dos instrucciones más, que son las del caso donde tiene que intercambiar x9 por x8, y en otras ejecuciones del loop eso no va a ocurrir. Entonces, para mantener que el tiempo de ejecución del loop sea fijo, agregamos estos dos nops de forma tal de que siempre que se ejecute el loop, la cantidad de instrucciones que se ejecuta es la misma. Desde luego esto es un ejemplo didáctico. En un programa de computadora que estamos buscando la mayor eficiencia, no vamos a hacer estas demoras de tiempo, salvo que estemos tratando de evitar que nos hagan un ataque por canal secundario. Pero eso lo vemos al final de la materia. Así que analizando este loop, lo que tenemos es que en función de la cantidad de elementos que tenga el vector, vamos a estar sumando 12 clocks más 8 más 4. 12 tenemos fijos cuando se ejecutan las primeras tres instrucciones del loop. Y luego tenemos 2 o 2. Nunca se van a ejecutar 4 instrucciones. Siempre se van a ejecutar o 2 del verdadero o 2 del falso. Por ende tenemos 8. Y luego tenemos esta instrucción de salto, que es la que va a recomenzar el loop. Así que tenemos 4 más. Así que ahí tenemos 12 más 8 más 4. La cantidad de elementos es menos 1, ya que el primer elemento lo estamos leyendo antes de ingresar al loop. Así que esta es una ecuación que describe cuántos clocks va a llevar la ejecución de este programa en función a la cantidad de elementos que tiene el vector.
Obviamente el 12 más 8 más 4 lo podemos traducir a 24 y achicar todas las constantes. Ahora, si tenemos el dato que la CPU ejecuta a 100 MHz, ¿cuántos elementos puede recorrer en un segundo hasta encontrar el mínimo? Bueno, renombramos elementos a e como para que quede un poco más sencilla la ecuación, así que vamos a encontrar la cantidad de clocks en función de e, la cantidad de elementos. Pero esta ecuación obviamente la podemos reescribir de una forma mucho más elegante, sabiendo que son 36 clocks más 24 por e menos 24, lo cual también lo podemos reducir. Terminamos teniendo que los 100 millones de clocks por segundo menos 12, 12 viene de 36 menos 24, es igual a 24 por la cantidad de elementos. Por ende tenemos que 9.999.988 sobre 24 es la cantidad de elementos que podemos recorrer en este programa para encontrar el mínimo en un segundo. O sea, 4.166.666 elementos en un segundo. Ahora, si prestamos atención a la ecuación que encontramos, clocks en función de la cantidad de elementos, vemos que es una función lineal, ¿sí? La cantidad de elementos se multiplica por 24 más 12, esto no es otra cosa más que una recta, como las que vimos en cálculo. Eso quiere decir que la cantidad de clocks va a crecer linealmente en función a la cantidad de elementos. Esto se estudia en las materias de programación para encontrar qué tan complejo es un algoritmo con respecto a otro, y cuando lleguen a esas materias van a saber que este tipo de algoritmos que crecen linealmente son los que se conocen con complejidad computacional o mayúscula igual a n. Pero esto está tratado en otras materias, solamente se los adelantamos en este video. Si existiese otro algoritmo para encontrar cuál es el mínimo y luego de hacer este mismo análisis obtenemos que es n al cuadrado, por ejemplo, algo que ocurre con los algoritmos de ordenamiento generalmente, bueno, según la cantidad de elementos vamos a preferir un algoritmo que resuelve en tiempo lineal contra uno que resuelve en tiempo exponencial, ya que el algoritmo en tiempo lineal va a consumir menos ciclos de clocks que el que resuelve en tiempo exponencial. Algunos algoritmos, como el del viajante vendedor, el Traveling Salesman Problem, se resuelven en tiempo factorial, con lo cual crece la cantidad de clocks de una manera desmedida muy rápidamente.